soy Manuel Gordo. Hoy voy a hablaros de las técnicas para hablar en público relacionadas con el lenguaje no verbal, una de las materias de esta asignatura que más me entretenía. Me voy a basar principalmente en un libro de Steve Larson, del mismo nombre, Lenguaje no verbal. Cuando normalmente hablamos con las personas, vemos una serie de gestos que son comunes a todas las culturas. Uno de los gestos es, por ejemplo, el de enseñar el colmillo o levantar directamente el pómulo. Es un signo de agresividad que hemos copiado de los animales. Todo el mundo sabe que cuando vemos a un perro que te enseña los colmillos es mala señal. Hay otra serie de signos, por ejemplo, cuando estamos hablando con alguien y levanta los hombros, es un signo de desconocimiento. Otro signo, que este es muy común, es cuando nos aburre muchísimo algo que nos están contando. Ver a la gente que se coloca en esta posición, se sujeta la cabeza, es un signo de aburrimiento. Pero claro, esos son signos clásicos. Ahora, últimamente, y con el paso de los años, se pueden hacer una serie de signos nuevos. Por ejemplo, el signo OK, que significa que estamos de acuerdo con algo. Esos son signos comúnmente reconocidos y que todo el mundo podría llegar a saber. Pero claro, luego hay una serie de signos que desconocemos. Por ejemplo, hay una cuestión que yo estuve comprobando cuando leí el libro, y resulta que es que cuando un niño pequeño miente, tiende la manía de taparse la boca. Sabe que de su boca ha salido algo que no le gusta, y normalmente después de decir alguna cosa, alguna mentira muy clara, tienden a tocarse la boca o alrededor. Mienten. Con el paso de los años, la gente lo sigue haciendo. Normalmente las mujeres lo tienen mucho más perfeccionado, pero los hombres, si no nos tocamos la boca, tendemos a tocarnos la nariz, alrededor, cerca de las orejas. Así que estad atentos porque normalmente será que nos han mentido. Por ejemplo, hay otra cosa muy básica que es las culturas de las personas son distintas dependiendo de si están en una zona rural o si están en una zona de ciudad. Cuando tú quieres saber si alguien es de ciudad o es de un ámbito más rural, simplemente tiéndele la mano. Al tenderle la mano, si es gente de pueblo, acostumbrará a estrecharte la mano estirando bastante el brazo. Y en cambio, si es gente de ciudad, acostumbra a encogerla. Es una cosa probada. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo y normalmente todos nos damos las manos desde lejos, pero siempre que voy a la universidad, cuando tratan de estrecharte la mano, se acercan a ti. Cuando vas a pueblos todavía más alejados, normalmente no tienen ni siquiera la costumbre de levantarte la mano. Te saludan haciendo así. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros vayamos a hacer una entrevista, nos daremos cuenta que nuestro entrevistador se va a basar muchísimo en nuestros gestos. Había un ejemplo en el que ponían a dos entrevistadores distintos. Uno era un poco malo, y cuando una persona que estaba siendo entrevistada le comentaba, pues yo he trabajado en el ámbito de la hostelería. Él a lo mejor contestaba, usted lo que ha sido es una simple camarera. Claro, esa trabajadora cada vez se iba separando más y le miraba de otra manera. En cambio, en esa misma entrevista, ponían a otra camarera con un entrevistador que le valoraba de sobremanera lo que estaba diciendo. Ah, usted ha sido camarera, entonces conocerá bastante temas de repostería, temas de cocinas, temas de recetas. Claro, se quedaban así sorprendidos. Resulta que, cuando llevaban un rato, veían que cuando el entrevistador positivo, que siempre valoraba las cosas buenas de la entrevistadora, hacía un gesto, por ejemplo, se acercaba y hacía así, veían cómo al poco tiempo la entrevistada pues repetía el gesto. Pero en cambio, el entrevistador que hacía lo contrario, que insultaba a la trabajadora, que la menospreciaba, hacía cualquier tipo de movimiento, por ejemplo, se cruzaba de brazos, y veías como la trabajadora lo primero que hacía era soltar los brazos. Las neuronas espejo influyen mucho, puesto que si te gusta lo que alguien está haciendo, tiendes a repetir esos mismos movimientos. Más temática. Normalmente cuando me ven a mí hablando, se dan cuenta de que estoy en una posición, con las palmas de las manos casi siempre abiertas, y con la espalda inclinada hacia adelante. Eso es una temática de que yo lo que les estoy intentando contar es honesto. Si yo estuviese con las manos en posición de ojiva, con las manos cogidas, o quizás cruzadas, con la espalda recta y hacia atrás, verían en mí una superioridad. Probablemente hace bastante tiempo ya hubiesen desconectado de lo que les estoy contando.
Siempre, cuando vemos a los vendedores intentando vendernos la moto de alguna manera, están con las palmas de las manos abiertas. Los vendedores tienen en cuenta una premisa también, una de esas características que tiene todo el ser humano, y es que cuando pensamos, tendemos a acariciarnos la barbilla. Normalmente cuando te intentan vender algo, te dicen, piénselo, veremos cómo todos hacemos así. Y el vendedor se dará por satisfecho si decimos un sí rápido, pero si empezamos a acariciarnos las barbillas, cruzamos la pierna, o directamente nos colocamos hacia atrás, verá cómo esa es una posición de que lo más seguro es que le digamos que no. Por consiguiente, lo que hacen es intentar volvernos a vender lo que nos estaban indicando. Cuando yo hablo con ustedes, ven que normalmente les miro, pero no estoy todo el rato mirándoles. Dicen que el lenguaje verbal que tenemos nosotros aquí tiene que ser entre un 60 y un 70% mirando a los ojos del entrevistador, mirando a los ojos del compañero, de la pareja. Si miramos mucho más, la gente se puede sentir coaccionada. Pero si, en cambio, yo estoy hablando y me pongo a mirar a cualquier lado, pensarán que directamente no les presto atención. Por último, otra cosa interesante son los triángulos. Dependiendo del triángulo hacia donde miramos, sabemos cómo es una persona u otra. Por ejemplo, si colocamos la mirada, normalmente, cuando hablamos con alguien desconocido, tendemos a mirar al triángulo entre la frente y las cejas. Y es una manera de pensar bastante mecánica, pensando económicamente en alguien que desconocemos. El siguiente triángulo es para alguien ya con quien tenemos más cariño, y tendemos a hacerlo así, entre las cejas y la boca. Es un triángulo social. Tendemos a mirar la boca de nuestro receptor, mirar directamente a los ojos. Pero claro, cuando queremos mirar a alguien con una manera más sensual, nuestro siguiente triángulo provoca que miremos también escote, algo bastante incómodo para las mujeres.